La condesa desaparecida de Bárbara Cartland, capítulo 7. Lady Morag debió haber ido en busca de otra piedra, porque su voz pareció apagarse mientras hablaba, y una vez más Fiona estuvo gritando pidiendo ayuda. Ella gritó desesperada, sabiendo que si el objetivo de Lady Morag con la siguiente piedra era más preciso, sería difícil para ella mantener su agarre en las tablas. Ya le dolían los brazos y sus dedos habían comenzado a sentirse entumecidos. Alguien debe oírme, pensó desesperada, y luego gritó de dolor cuando otra piedra la golpeó en medio de su espalda. ¡Muere!, Lady Morag gritó. ¡Muere como murió Janet! El duque, cabalgando con el conde a través de la puerta de entrada, vio al mayordomo mirando hacia una ventana de la casa de Lady Morag. Levantó la vista superficialmente y estaba a punto de cabalgar, cuando vio detrás de una ventana cerrada una pequeña figura y reconoció que era Mary Rose. Giró su caballo y cabalgó hacia el mayordomo. —¿Qué está pasando, Malcolm? —preguntó. —No lo sé exactamente, su gracia —respondió el hombre—, pero aparentemente la señorita Mary Rose está encerrada en la casa de su señoría. —¿No hay nadie allí? —preguntó el duque. —Entiendo que los sirvientes de su señoría, como la mayoría de los nuestros, se han ido a los ensayos para los juegos, su gracia. —Oh sí, por supuesto —dijo el duque—, los vi allí. Pero ¿dónde está Lady Morag? Entiendo, su gracia, por lo que me dijo el guardián, aunque creo que debe haber estado equivocado, que la vio a ella y a la señorita Wyndham subiendo los escalones de la Torre de la Guardia hace unos minutos. —¿La Torre de la Guardia? —exclamó el duque con incredulidad. —Pero ¿saben lo peligroso que es? —Hay algo mal aquí —interpuso el conde, que había estado escuchando—. Vamos a investigar. Comenzó a cabalgar por la hierba mientras hablaba y el duque lo siguió, solo diciendo por encima del hombro: «Saca a la señorita Mary Rose, Malcolm, incluso si tienes que derribar la puerta». Los dos jinetes llegaron a la Torre de la Guardia, y sin perder tiempo en la conversación, el duque se arrojó de su caballo y corrió por los escalones hacia la puerta abierta. Mientras lo hacía, escuchó el grito de Fiona y la voz de Lady Morag, tan distorsionada que era difícil de reconocer, gritando: «¡Muere! ¡Muere como murió Janet!». El duque, seguido por el conde, comenzó a subir las escaleras. Cuando llegaron a la abertura en el primer piso, el duque se detuvo y miró hacia arriba para ver el vestido de Fiona arrastrándose sobre el borde del piso inclinado de arriba. También podía, girando la cabeza hacia arriba, ver a Lady Morag, con una piedra en su mano levantada de pie en la abertura del piso de arriba. «¡Alto!», gritó. «¡Detente de inmediato! Ella tiene que morir». Lady Morag gritó: «Ella está tratando de alejarte de mí. Tiene que morir». «¿Qué está pasando en el nombre de Dios?», le preguntó el conde. «Sube y detén a Morag», ordenó el duque. «Debo llegar a Fiona desde el otro lado de la torre». Empujó más allá del conde y comenzó a descender los escalones tan rápido como los había subido. El conde, sin perder tiempo haciendo preguntas, comenzó a subir para descubrir que Rollo, que los había seguido por las escaleras, ahora estaba subiendo delante de él. El perro no se había dado cuenta de que su amo había comenzado a bajar las escaleras. Solo cuando el conde llegó casi a la cima, escuchó un gruñido y vio que Rollo, enseñando los colmillos, estaba gruñendo a Lady Morag. Ella se alejaba de él, sus ojos salvajes y distendidos mirando al perro con horror. «¡Vete!», ordenó. «¡Vete!». Luego, levantando la piedra que sostenía en su mano, la arrojó a la cabeza del perro. Con un ladrido feroz que pareció llenar el aire, Rollo saltó. Al segundo siguiente, antes de que el conde pudiera moverse o hacer algo para evitarlo, Lady Morag, gritando estridentemente, se derrumbó sobre el borde para caer en la oscuridad del agua de abajo. Un sirviente entró en la habitación para entregarle a la condesa de Selwyn una nota. «Desde el castillo de Rannoch, mi señora», dijo, «y el mozo está esperando en caso de que haya una respuesta». En el otro extremo de la mesa del desayuno, Fiona sintió que se ponía tensa mientras veía a la condesa tomar la nota y abrirla. Esto lo hizo con una gracia que era característica, y mirando sus ojos abatidos, Fiona pensó, como había pensado a menudo, lo atractiva que era la madre del conde. Había sido hermosa cuando era joven, y ahora su rostro tenía una dulzura que expresaba su naturaleza. En muchos sentidos le recordó a Fiona a su propia madre. La condesa, sin embargo, tenía poco más de 50 años,
y Fiona a menudo olvidaba su edad y le hablaba como si fuera una contemporánea. Después de lo que pareció mucho tiempo, la condesa levantó los ojos y le dijo al sirviente: «No habrá respuesta». Cuando se retiró, ella miró a Fiona con un toque de travesura en su expresión y dijo: «Sé que estás consumida por la curiosidad». «¿Esperas que sienta algo más?», preguntó Fiona. La condesa se volvió hacia Mary Rose, que acababa de terminar su desayuno. «¿Harás algo por mí, querida niña?», le preguntó. «¿Podrás alimentar a mis pájaros?». Mary Rose dio un pequeño grito de emoción. «¿Puedo hacerlo sola?». «Siento que lo manejarás tan bien como yo, pero no olvides el agua». «Recordaré todo», Mary Rose dijo emocionada, bajándose de la mesa. Ella habría salido corriendo de la habitación, pero se detuvo junto a la silla de la condesa para decir: «Es tan lindo estar aquí contigo». Luego se fue y pudieron escuchar sus pequeños pies golpeando el pasillo. La condesa se echó a reír. «Tengo la sensación de que Mary Rose pasará mucho tiempo conmigo en el futuro, y no puedo decirte cuánto lo estoy esperando». Fiona no respondió, y después de un momento la condesa agregó: «Esta es una carta muy larga de Thorkill, así que te diré brevemente lo que contiene». Miró la carta por un momento, y luego continuó: «Primero, el cuerpo de Lady Morag ha sido llevado al norte, para que pueda ser enterrado en su casa con el resto de sus parientes los MacDonald». Fiona contuvo el aliento, pero no habló, y la condesa continuó: «El funeral de la duquesa tendrá lugar mañana con gran pompa y ceremonia. Thorkill dice que, por lo que pudo determinar, todos los que tienen alguna importancia en Escocia estarán presentes». «Pensé que eso sucedería», dijo Fiona casi sin aliento. «Será, por supuesto», continuó la condesa, a su manera de pedir disculpas, «y solo espero que la conciencia de la mayoría de los presentes les moleste cuando recuerden su comportamiento en los últimos años». «Estoy segura de que el duque aprecia profundamente la lealtad de su hijo y la suya», murmuró Fiona. «Eso es lo que ha tenido durante tanto tiempo». «He amado a Aiden desde que era un niño pequeño», dijo la condesa, «y sabía que nunca podría haber cometido un crimen tan incivilizado como el asesinato. Aunque puedo asegurarte que por la forma en que Janet se comportó, a menudo merecía una buena paliza». La condesa habló con una nota de ira en su voz, y luego dijo rápidamente: «Pero no debemos hablar mal de los muertos. Ahora todo lo que sucedió está en el pasado y puede ser olvidado, y Aiden puede comenzar una nueva vida». Ella hizo una pausa por un momento, y luego agregó: «Contigo». Fiona sintió que el color subía a sus mejillas. Instintivamente miró por encima del hombro como para asegurarse de que no había nadie más en la habitación. «Está bien», dijo la condesa, «pero debemos ser muy discretos, y la persona que más insiste en eso es el propio Aiden. Es por eso que nosotros tres, tú, yo y Mary Rose, nos vamos a Londres mañana por la mañana». «¿A Londres?», Fiona exclamó asombrada. «Aiden se unirá a nosotras tan pronto como sea posible para él hacerlo», dijo la condesa. «Lo único sobre lo que está decidido es que no se debe hablar de ti». «Pero si nos quedamos en Rannoch House», Fiona vaciló. «Pero no nos quedaremos en Rannoch House», interrumpió la condesa. «La mansión que ha estado en la familia Selwyn durante años puede no ser tan impresionante o contener tesoros tan fabulosos, pero te aseguro que es muy cómoda». «Es usted muy amable». «Siento que Aiden es mi hijo, y quiero que sea feliz. Y eso es lo que sé que va a hacer». Fiona se sonrojó de nuevo, pero antes de que pudiera decir algo, la condesa continuó: «Estaremos muy ocupadas en Londres, tú y yo. No tendrás tiempo para nada más que para comprar tu ajuar». Por un momento los ojos de Fiona se abrieron de emoción. Luego dijo vacilante: «Tengo miedo de no poder permitirme un ajuar muy extenso en este momento. Será mi regalo de bodas y el de Thorkill para Aiden», dijo la condesa con una sonrisa. «A menudo me he preguntado si alguna vez se casará de nuevo. ¿Qué podría darle para que pudiera querer? Y ahora sé la respuesta». «Pero, por favor», protestó Fiona, «no debe hacer eso». «Es algo que tengo toda la intención de hacer, Fiona, así que no discutamos al respecto. Sé que en la nueva vida que tú y Aiden van a pasar juntos querrás lucir lo mejor posible». Nuevamente había una mirada traviesa en sus ojos marrones cuando agregó: «Recuerda,
es un hombre muy guapo. A Fiona le parecía imposible que la terrible escena que había representado con Lady Morag hubiera tenido lugar, y sin embargo, cuando pudo pensarlo coherentemente, supo que, por aterrador que hubiera sido, había demostrado ser una bendición disfrazada. Cuando el duque la llevó a un lugar seguro y la sostuvo cerca de sus brazos, mientras se sentaban en las piedras rotas de lo que había sido una vez una ventana de la torre, ella pensó que él había sacado de un infierno terrible y aterrador a un cielo donde nada existía excepto ellos mismos. Se había aferrado tan desesperadamente a su precario control sobre las tablas del piso inclinado, que incluso cuando se dio cuenta de que estaba a salvo, era difícil creer que no estaba luchando para salvarse no solo a sí misma, sino también al duque. No debo caer, no debo, se había dicho a sí misma una y otra vez en su mente mientras esperaba, con todo su cuerpo tenso, la próxima piedra que Lady Morag le arrojaría. Tenía miedo de que si la golpeaba en la cabeza podría dejarla inconsciente. Luego caería como la loca pretendía, y desaparecería como la duquesa había desaparecido en las oscuras aguas debajo de ella. Fue solo más tarde que Fiona se enteró de que, si bien el foso había sido dragado después de que la duquesa había desaparecido, nadie había pensado en el agua que se filtraba en los cimientos de la torre del guardia. De hecho, tenía solo unos pocos pies de profundidad, pero cuando Lady Morag empujó a su hermana hacia él, la duquesa se golpeó la cabeza contra el fondo pedregoso y quedó inconsciente. Por lo tanto, había muerto ahogada, como se comprobó cuando finalmente encontraron lo que quedaba de su cuerpo. Cuando fue rescatada por primera vez, todo lo que Fiona podía pensar era que estaba cerca del duque y que lo amaba hasta que parecía que no había nada más en el mundo que él y la seguridad de sus brazos. «Estás a salvo, mi preciosa», le dijo, «pero podría haberte perdido». Había tanto dolor en su voz que Fiona deseaba consolarlo, y sin embargo, era imposible para ella hablar. La conmoción de lo que había pasado le había quitado la voz, y después pensó que solo había estado medio inconsciente, pero al mismo tiempo vívidamente consciente de la cercanía del duque y de su amor por él. Tomó algún tiempo antes de que el conde pudiera buscar hombres con escaleras y cuerdas para rescatarlos, pero Fiona sintió que si se quedaban donde estaban por una eternidad, no pasaría mucho tiempo. El duque la había llevado de vuelta a su habitación y la había acostado en la cama. Solo cuando se dio cuenta de que él estaba a punto de dejarla, logró susurrar, trémula, con una voz que no parecía ser la suya: «Estás a salvo». Solo podía pensar en su peligro, y no en lo que había significado el suyo. «Estoy a salvo ahora y en el futuro gracias a ti», dijo el duque con su voz profunda. La señora Meredith estaba en la habitación, así que no pudieron decir nada más, pero levantó a sus labios la mano fría de Fiona con sus dedos magullados y sus uñas rotas. Luego la dejó. El médico fue enviado, pero simplemente le dijo a Fiona que descansara y tratara de dormir. Él le dio un poco de medicina, pero ella le dijo a la señora Meredith cómo preparar algunas de sus propias hierbas, después de lo cual durmió pacíficamente y sin sueños. Al día siguiente quería levantarse, pero la señora Meredith dijo que, siguiendo las instrucciones del duque, debía quedarse en la cama. «Usted se va a quedar en cama, señorita, y eso es un hecho», dijo. «Están levantando el cuerpo de su señoría y el de su gracia desde el pie de la torre de guardia, y las instrucciones de su gracia son que todos deben mantenerse alejados». Fiona se estremeció. Había algo horrible en pensar que las dos hermanas yacían juntas en el agua, y en el terrible problema que había causado la desaparición de la duquesa. Ahora sabía que el duque estaba libre de las sospechas que lo habían rodeado como una nube oscura durante tanto tiempo, y que se habían vuelto más amenazantes año tras año. Ahora los que lo condenaron al ostracismo aprenderán lo equivocados que estaban, pensó Fiona. No tardó en volver a quedarse dormida. Fiona no se sorprendió al día siguiente cuando la señora Meredith le informó que se había hecho arreglos para que ella y Mary Rose se quedaran con la madre del conde y que se fueran de inmediato. Había esperado poder ver al duque a solas, pero cuando salió de su habitación con su ropa de viaje para caminar con Mary Rose al salón, se dio cuenta de por qué sería imposible. El duque estaba allí, pero había otros 6 hombres con él, todos los jefes de los clanes más cercanos, y aquellos que le habían negado deliberadamente su amistad desde la desaparición de la duquesa.
El duque les presentó a Mary Rose y luego a ella. Estoy enviando a mi sobrina para que se quede con la madre de Selwyn hasta que todo este disgusto termine, explicó. Creo que es muy sabio de tu parte, Stradrannoch, dijo un anciano. El castillo no es lugar para mujeres en este momento. Miró a Fiona mientras hablaba y ella creyó ver un destello de admiración en sus ojos ancianos. Además, no había duda de que los otros caballeros la miraban con curiosidad. Adiós, señorita Wyndham, dijo el duque con una voz cuidadosamente controlada. Muchas gracias por traer a Mary Rose aquí desde el sur. Solo lamento que se vayan con recuerdos tan desagradables. De todos modos, mi visita ha sido extremadamente interesante, Su Gracia, dijo Fiona en voz baja. Ella sabía que esta pequeña escena estaba siendo representada para que los vecinos del duque no cuestionaran su presencia en el castillo, ni le dieran ningún significado particular. Adiós, tío Aiden, dijo Mary Rose, mientras el duque la recogía en sus brazos. Quiero volver pronto y seguir pescando. Donald dice que pronto seré tan buena como tú, y si no mejor. Hubo una risa general ante esto y salieron del salón con el conde, entre una expresión general de buena voluntad y buenos deseos para su viaje. En la planta baja había 2 carruajes esperando, uno para transportar a Fiona y a Mary Rose y el otro cargado de equipaje, y también conteniendo a una de las sirvientas más confiables de la señora Meredith para atender sus necesidades. Disfruten con mi madre, dijo el conde mientras un lacayo les ponía una alfombra sobre las rodillas. ¿Y le darán esta nota mía? Dile que me mantendré en contacto, y déjala saber todo lo que sucede. Fiona sabía que el mensaje también era para ella. Luego, cuando tomó de la mano del conde la nota que le había dado, descubrió que no había un sobre sino 2. Esperó hasta que se alejaron con Mary Rose y ya no pudo ver el castillo, antes de mirar hacia abajo a lo que tenía en sus manos, para saber con un salto de su corazón que una nota era para ella. La abrió y descubrió que contenía solo 3 palabras, 3 palabras que le decían todo lo que quería saber. Te amo. Después de eso, supo que tendría que confiar en las noticias del duque a través de las cartas que Torquil le escribió tan obedientemente a su madre. Se dio cuenta de que era un arreglo sensato, pero al mismo tiempo cada nervio de su cuerpo vibraba al pensar en él, y le dolía la necesidad de estar cerca de él y escuchar su voz. Sin embargo, fue lo suficientemente sensata como para saber que durante los próximos días en la casa del conde debía descansar y superar la conmoción de lo que había sucedido. Su hermana Rosemary, que había tenido mucha experiencia en el tratamiento de personas para todo tipo de dolencias, siempre había dicho que era más importante tratar el shock que las lesiones por vendaje. El cuerpo generalmente se curará a sí mismo, había dicho con su voz suave, pero la mente es algo que necesita cuidados especiales y es de mayor importancia que cualquier otra cosa. Debido a que Fiona quería estar bien para el duque y también para verse lo mejor para él, permitió que la condesa la persuadiera para que se levantara tarde en las mañanas y descansara, como lo hizo Mary Rose después del almuerzo. El castillo del conde era muy diferente al del duque. Siendo comparativamente moderno, era amplio y luminoso, con una vista muy agradable sobre un valle, y el jardín estaba lleno de flores, que eran el pasatiempo especial de la condesa, aparte de su aviario. «Las flores son hermosas», le dijo Fiona. «Y todos necesitamos belleza en nuestras vidas, especialmente cuando hemos entrado en contacto, como tú, con la fealdad de la naturaleza humana». Mirando hacia atrás, Fiona ahora se dio cuenta de que siempre había pensado que había algo desagradable, o como se podría decir feo, en Lady Morag. Instintivamente había desconfiado de ella desde el primer momento en que se conocieron. Sin embargo, de alguna manera que podía entender su excesivo amor retorcido por el duque, que la había llevado al punto en que podía destruir deliberadamente a su propia hermana por lo que quería. Fiona había armado como un rompecabezas el proceso por el cual Lady Morag, una vez que había venido a vivir al castillo después de enviudar, deliberadamente provocó problemas entre el duque y su hermana. No había sido difícil porque, la condesa le había dicho a Fiona, Janet MacDonald había sido una mujer neurótica e histérica. Nadie en sus sentidos la habría casado con un hombre tan sensible e inteligente como Aiden, había dicho, pero el viejo duque estaba tan obsesionado por su historia familiar y la historia de Escocia.
El padre de Janet le ofreció como un acuerdo matrimonial la devolución de la tierra que los MacDonald habían robado a los Rannocks en la Edad Oscura. La condesa había dado una pequeña expresión de disgusto cuando agregó: a menudo pienso que aquellos que se preocupan tanto por la historia olvidan cuán profundamente sufre la gente común en el curso de ella. Fiona se enteró de que el conde le había dicho a su madre que había deseado casarse con ella, pero se dio cuenta de que esto sería imposible. «Eres el tipo de chica con la que me gustaría que Thorkill se casara», admitió la condesa con franqueza. Esto fue una noche cuando estaban solas después de que Mary Rose se habría ido a la cama. «Pero creo que de alguna manera le hará bien esperar un poco más antes de encontrar a la persona adecuada». «Espero que lo haga», murmuró Fiona, aunque estaba sorprendida por la actitud filosófica de la condesa hacia su hijo. «Thorkill», explicó su madre, «es de alguna manera muy joven en lo que respecta a las mujeres. El duque, porque ha sufrido, es más maduro, aunque tienen casi la misma edad». «¿Cree que tal sufrimiento es importante?», preguntó Fiona. «Creo que Aiden será un marido mucho mejor de lo que hubiera sido en el pasado», respondió la condesa. «Estoy segura que ahora que puede elegir a una mujer que ame para ser su esposa, la hará muy feliz». «Él es tan maravilloso», Fiona suspiró. «Y si él no tuviera ninguna consecuencia, solo un hombre común, debería sentir exactamente lo mismo por él». La condesa sonrió. «Eso es lo que esperaba que dijeras», dijo. «Y yo sé qué es lo que sientes. Siempre he querido que Aiden sea amado por sí mismo, y realmente él es una persona muy especial». Esa era la verdad, se dijo Fiona. Y odiaba, aunque parecía una tontería, saber que el tren privado del duque los llevaba cada vez más lejos de él, cada milla que navegaban hacia el sur. Mary Rose, sin embargo, estaba encantada de estar de vuelta en el tren. Recordó a los mayordomos y a los demás asistentes que había conocido antes, e insistió en estrechar la mano del maquinista y su asistente. «¿Verdad que soy muy afortunada?», le preguntó a la condesa, «de tener un tío que tiene su propio tren y el castillo más grande de toda Escocia». «Eres muy afortunada», aceptó la condesa. «Te contaré un secreto, pero ¿no se lo dirás a nadie?», Mary Rose continuó. «Lo prometo», respondió la condesa. «Creo que tu castillo es realmente más bonito que el del tío Aiden, pero no debemos decírselo, ¿verdad?». «No, por supuesto que no», asintió la condesa. «Eso sería muy cruel». Sin embargo, cuando estaba a solas con Fiona, dijo: «Voy a sugerirle a Aiden, cuando lo veamos, que Mary Rose venga a vivir conmigo tan pronto como se casen. Me encantaría tenerla, y como nuestro castillo está tan cerca, estarán en contacto constante el uno con el otro». por favor», suplicó Fiona. «Todo va muy rápido, y usted también. El duque no me ha pedido que me case con él, así que no puedo planear nada como si todo fuera un hecho. Supongamos que cambia de opinión». «Creo que es poco probable», dijo la condesa con una sonrisa, «pero esperaremos y veremos. Sin embargo, si crees que puedes esperar a tu ajuar, estás muy equivocada. La ropa lleva tiempo, y debemos estar listas para hacer exactamente lo que Aidan quiere». Era una emoción que ciertamente no esperaba, elegir lo que estaba segura de que eran los vestidos más hermosos que nadie había soñado, mientras que la condesa insistía en gastar lo que Fiona pensó que era una cantidad astronómica en un ajuar que, como ella dijo, podría haber sido hecho para una princesa. «Una duquesa es igual de importante», le recordó la condesa, «y como eres inglesa, eres muy consciente de que los escoceses serán muy críticos». «Me estás poniendo nerviosa», protestó Fiona. «Supongamos que le falló al duque. Supongamos que hago todo mal y los escoceses me desaprueban». La condesa se echó a reír. «Estoy bastante segura de que tu esposo te cuidará, querida, y evitará que cometas errores. En cuanto a las críticas, mientras él piense que eres exactamente lo que quiere en una esposa, ¿por qué deberías preocuparte por lo que piensen los demás?». «Tiene toda la razón», pensó Fiona. Al mismo tiempo, a medida que pasaban los días y no había señales de que el duque llegara a Londres, comenzó a sentir un pequeño temblor de miedo dentro de ella de que tal vez había cambiado de opinión.
Tenían una carta del conde diciendo que el funeral había sido impresionante y que había sido imposible para todos los dolientes importantes entrar en el pequeño Kirk. Pero todos se habían reunido en el castillo y habían hecho tanto alboroto al duque que había sido difícil para él no reírse de su hipocresía y decirles exactamente lo que pensaba de ellos. El conde había escrito: Aiden aceptó la situación con gran dignidad y nunca mostró que había sido herido o que se había enojado por sus sospechas injustas que lo habían perseguido en el pasado. Creo que un gran número de nuestros vecinos serán sin duda más generosos en el futuro. Yo también lo espero, dijo Fiona cuando la condesa terminó de leer la carta. No hay duda de que se comportaron abominablemente, y solo alguien que es muy grande en todos los sentidos lo ignoraría. Aiden se está comportando exactamente como esperaba que lo hiciera, dijo la condesa. Todo lo que preocupaba a la duquesa es mejor olvidarlo. Recuerda eso o te encontrarás comenzando nuevas disputas, y hay suficientes en Escocia tal como están, sin que nadie les agregue. Tienes razón, estuvo de acuerdo Fiona. Trataré de olvidar, pero odio la injusticia. Todos lo hacemos, comentó la condesa. Pero al igual que Aiden, tienes que ser grande y aceptar las cosas como son, no como te gustaría que fueran. Fiona esperaba poder estar a la altura de tales ideales. Al mismo tiempo, todo lo que quería era ver al duque y asegurarse de que él realmente la amaba como ella lo amaba a él. Tal vez, se dijo a sí misma en la oscuridad de la noche, ahora que está libre, pensará que es más divertido volver al mundo social del que había sido excluido desde la desaparición de su esposa. Ella sabía que sería recibido con los brazos abiertos, porque no había muchos duques jóvenes ricos, guapos y elegibles, y todas las madres ambiciosas esperarían que él quisiera a sus hijas. No soy nadie de ninguna importancia, pensó Fiona con tristeza. Sin embargo, el amor que ella tenía por el duque y él por ella había sido tan abrumador e irresistible que ambos habían sido barridos. ¿Podría alguna otra consideración ser importante cuando lo único que importaba era que volvieran a estar juntos? Como era humana, no estaba muy segura, y la condesa se quejó de que estaba adelgazando y que sus nuevos vestidos tendrían que ser tomados de la cintura, lo que sería una terrible molestia, ya que muchos de ellos ya estaban terminados. Por favor, Dios, haz que siga amándome, rezaba Fiona todas las noches. Estaba sentada en el salón de la casa en Londres una tarde y estaba trabajando en una pieza de bordado que pretendía dar como regalo a su anfitriona. La condesa había llevado a Mary Rose al zoológico, y Fiona pensaba que eran más tarde de lo que esperaba, cuando escuchó que se abría la puerta. «Oh, aquí estás», exclamó terminando la puntada que estaba haciendo en su bordado. «Me alegro de que hayas vuelto». «Eso es lo que quería oírte decir», respondió una voz profunda, y Fiona dio un pequeño grito de sobresalto y se puso de pie. Fue el duque quien estaba justo dentro de la habitación, y por un momento sintió que parecía un extraño. Entonces se dio cuenta de que no solo parecía más joven y feliz que nunca, sino que nunca lo había visto vestido como escocés, excepto vestido como escocés. Ahora, con el traje convencional de un caballero inglés, se veía extremadamente guapo y elegante, y sin embargo, de alguna manera diferente. Se quedaron mirándose el uno al otro, y a Fiona le pareció como si los ojos del duque estuvieran buscando su rostro, mirando profundamente debajo de la superficie como si buscara su alma. Luego, simplemente sin decir nada más, extendió sus brazos. Ella hizo un pequeño sonido que era todo lo que sus labios podían pronunciar y corrió hacia él, queriendo solo estar cerca de él, saber que era real y que realmente estaba allí. Sus brazos la rodearon y tiró de ella casi bruscamente contra él. Durante un largo momento miró su rostro como si apenas pudiera creer lo que veía, antes de que sus labios estuvieran en los de ella. Fue entonces cuando Fiona supo que todas sus aprensiones y sus preocupaciones sobre si realmente la amaba habían sido innecesarias. Ella sabía por el toque de sus labios cuánto la quería, y lo difícil que había sido para él mantenerse alejado de ella tanto tiempo. La maravilla y el éxtasis que había conocido antes cuando él la besó parecieron barrer todo, menos un éxtasis que la hacía sentir como si ya no estuvieran en el mundo, sino que fueron llevados a un cielo especial que siempre había estado allí cuando la tocaba.
Ella sintió que todo su cuerpo respondía a él, para que su corazón latiera al ritmo de su corazón y su mente fuera parte de la suya. Te amo, quería gritar, pero era bastante innecesario. Solo un amor tan fuerte, tan omnipotente, tan majestuoso y tan divino podría haberlos unido tan completa e irrevocablemente. Finalmente, después de que el tiempo se detuvo, el duque levantó la cabeza. Mi preciosa, mi amor, exclamó con su voz profunda e inestable. ¿Todavía me amas? Yo tenía la intención de hacerte la misma pregunta, susurró Fiona. Sabes la respuesta, respondió el duque. Pero si pensabas que tardaba en venir a ti, créeme que era realmente imposible para mí escapar hasta ahora. Traté de entender, pero te quería, tal como yo te quería. Ahora él la estaba besando de nuevo y ella vio un fuego en sus ojos y supo que la necesitaba con una intensidad que era inexpresable. El duque la besó hasta que el aliento salió irregularmente de entre sus labios y sus ojos brillaron como estrellas. Luego dijo, déjame mirarte. No lo hubiera creído posible, pero eres aún más hermosa que cuando te vi por primera vez. Quiero ser hermosa para ti, dijo Fiona, y si hubiera sabido que ibas a venir, me habría tomado más problemas con mi apariencia. Te ves encantadora como eres, tan encantadora que tengo miedo de que seas parte de un sueño y que te desvanecerás y descubriré que nunca exististe en absoluto. No soy un sueño, soy muy real. Mientras Fiona hablaba, volvió a levantar los labios hacia los suyos, pero aunque él la acercó, no la besó. Tenemos mucho que descubrir el uno del otro, dijo. Y ahora ya no hay razón para esperar. Nos casaremos mañana por la mañana. ¿Mañana? Entonces te llevaré. ¿A dónde? Primero a París, luego a Roma. Fiona hizo un pequeño sonido de emoción y el duque preguntó, ¿te gustaría eso para tu luna de miel? Suena maravilloso. Al mismo tiempo seré feliz en cualquier lugar, mientras esté contigo. Como yo lo haré. Pero nos iremos al extranjero hasta el otoño, y nuestro matrimonio solo se anunciará justo antes de regresar. Puso su mejilla contra la de ella mientras agregaba, cuando regresemos a Escocia, querida, mi país, te dará el tipo correcto de bienvenida. Lo encontrarás muy diferente de lo que había sido hasta ahora. Nada es importante en Escocia ni en ningún otro lugar, dijo Fiona, siempre y cuando tú me ames y estemos juntos. ¿Estás bastante segura de eso? Preguntó el duque. Te amo tanto que me resulta difícil expresar mis sentimientos. Mientras hablaba, Fiona sabía que él estaba diciendo que durante años había embotellado todo lo que había pensado y sentido, y se había infligido una reserva que sería difícil de descartar. Entonces supo que su amor por él y el suyo por ella sería como una luz del sol que dispersaba toda la oscuridad de la mazmorra. Como él le había dicho antes, ella había traído luz, y ahora había abierto la puerta de su prisión, y él estaba libre. Las palabras para expresar lo que sentía eran innecesarias. Lo que importaba era que se respondían el uno al otro, y en sus pensamientos estaban tan cerca, que cada uno sabía lo que el otro estaba pensando. Te amo, Fiona murmuró, y cuando sea tu esposa podré decirte cuánto. Ella vio por la expresión en los ojos del duque que eso era lo que él quería que ella dijera. Luego la estaba besando de nuevo, besándola hasta que su corazón latía tan frenéticamente como el suyo, y su necesidad mutua ardía como un fuego dentro de ambos. Es tan hermoso, Fiona murmuró. Y tú también, mi preciosa, respondió el duque. Fiona le sonrió desde la ventana donde había estado mirando el amanecer, convirtiendo la ciudad en oro. Se alojaban en las afueras de Roma en un palacio que les había prestado uno de los amigos del duque, y debajo Fiona podía ver el Tíbet, los techos de la ciudad eterna y la gran cúpula de San Pedro. En el pálido sol de la mañana, toda la vista parecía brillar como si hubiera sido tocada con una luz celestial, y los cipreses en el jardín eran como oraciones humanas apuntando hacia el azul del cielo sin nubes. Desde una enorme cama pintada y tallada, el duque absorbió a su esposa, sabiendo que ella no era consciente de que su cuerpo en su delgado camisón estaba recortado contra la luz.
Pensó que ninguna de las estatuas de las diosas que adornaban los terrenos del palacio tenían una perfección igual a la de Fiona, y sintió un repentino latido en sus sienes que le dijo que su belleza lo conmovía como nunca antes había sido agitado por ninguna mujer. Pensó para sí mismo que la adoraba por su belleza. Al mismo tiempo, lo que amaba de ella era la profundidad e intensidad de su amor, lo que la hizo entregarse a él por completo y absolutamente sin reservas. Ella era suya, como él nunca había esperado o pensado que una mujer podría ser. Sin embargo, incluso en su rendición, ella todavía conservaba su individualidad, de modo que estimulaba su mente, y estaban en sintonía de una manera que él no había creído posible ser. «Oh, Aiden, debes venir y mirar el sol brillando en las fuentes», le instó Fiona. «Hace que todo el lugar parezca irreal, como si hubiéramos entrado en un país de las hadas». Él sonrió mientras hablaba y agregó: «Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Ven y mira. Tengo algo más que hacer». Volvió la cabeza sorprendida. «¿Qué es eso?» «Te lo diré si vienes aquí. Quiero que veas las fuentes. Y yo quiero verte». Ella lo miró irresueltamente, tentada a hacer lo que él quería, y sin embargo deseando salirse con la suya. «Ven aquí», dijo el duque con su voz profunda, y ahora era una orden. Como no podía desobedecer y no tenía ningún deseo de hacerlo, Fiona corrió de regreso a la cama, y cuando la alcanzó, dos fuertes brazos la atrajeron hacia ella, y el duque la sostuvo cerca de él. «No puedo soportar que me dejes», dijo, «ni siquiera por un momento». «Oh, cariño, cuando dices las cosas así me hace sentir tan feliz que quiero llorar». «Si lloras en nuestra luna de miel, estaré muy enojado», respondió el duque. «Además, no me gustan las mujeres que lloran para salirse con la suya». «Nunca haré eso», prometió Fiona, «porque tu camino es el mío. Es un voto que hice cuando nos casamos, y uno que tengo la intención de cumplir». El duque besó su frente. «¿Qué hay en ti?», preguntó, «que te hace tan irresistible. Me resulta difícil pensar en otra cosa». «¿Me estás diciendo que has olvidado Escocia?», Fiona bromeó. «Casi», admitió. «Lo he puesto en el fondo de mi mente, y todo lo que puedo pensar es en lo suave y adorable que eres, lo mucho que quiero besarte y lo imposible que es no hacerte el amor las 24 horas del día». Había una sinceridad en la voz del duque que era inconfundible, y Fiona puso su brazo alrededor de su cuello para susurrar: «Te amo, que a veces tengo miedo de aburrirte diciéndotelo una y otra vez. Al mismo tiempo, mi amado y maravilloso esposo, creo que pronto debemos planear irnos a casa». «¿Por qué?», preguntó el duque. «Porque, aunque nada podría ser más perfecto que estar aquí a solas contigo, sé que hay cosas que tienes que hacer que nadie más puede hacer por ti. También sé que ahora que estás reinstalado en los corazones de tus compatriotas, debes ocupar el lugar que te corresponde entre ellos». El duque sabía que estaba hablando con sentido. Igualmente le sorprendió que alguien tan joven, y de una manera tan inexperta en la vida, no solo supiera lo que era correcto, sino que realmente lo sugiriera antes de que él mismo lo hiciera. «¿Cómo sabes esas cosas?», preguntó en voz alta. «¿Cómo estás tan bien informada sobre las cosas que realmente importan?». «Si estoy en lo cierto, es solo en lo que a ti respecta», respondió Fiona, «porque te amo, y quiero que todo en tu vida sea perfecto, y eso es lo que intentaré hacer». Con un pequeño gesto apasionado presionó sus labios contra su hombro, antes de continuar. «Me has hecho tan feliz. Me has dado el sol, la luna y las estrellas para jugar, y me has hecho consciente de que soy la mujer más afortunada del mundo. Pero ahora tenemos que pensar en ti». «Escocia parece muy, muy lejana», suspiró el duque contra su cabello. «Ese es el mayor cumplido que has podido hacerme», respondió Fiona. «Al mismo tiempo, mi querido, te quieren allí. Y creo que descubrirás, porque has estado fuera de las cosas durante tanto tiempo, que habrá 1000 nuevos deberes acumulados sobre ti». Ella hizo una pausa. «¿Será así?», preguntó el duque. «Sí, y hay otra razón para ir a casa». Su voz era tan suave que apenas podía escuchar lo que decía. Sus brazos se tensaron, pero preguntó en un tono ordinario: «¿Y qué puede ser eso?».
No hubo respuesta y después de un momento preguntó con mucha ternura: ¿Debo adivinar? Oh, Aiden, ya sabes, y cariño, quiero que te alegres. Me alegro, estoy extasiado, pero, mi preciosa, ¿estás segura? Creo que sí, y sería maravilloso si pudiera darte un hijo y un futuro cacique. El duque movió a Fiona hacia atrás para que su cabeza estuviera sobre la almohada y él la estuviera mirando. Supongo que todos los hombres, dijo lentamente, anhelan encontrar a la mujer perfecta e ideal que ven en sus sueños, y todos los hombres, si son honestos, piensan cínicamente que es imposible. Pero he logrado lo imposible, poseo la perfección. Eso es lo que yo quiero que pienses, respondió Fiona. Pero por favor, no investigues demasiado profundamente, o puedes encontrarme todos los defectos, y entonces estarás decepcionado. Eso nunca sucederá. Luego la estaba besando con besos lentos y ardientes que despertaron un fuego en ella para complementar el que ardía dentro de sí mismo. Hizo que Fiona sintiera, como lo había sentido antes, que eran parte de la belleza que los rodeaba, parte de la belleza del amor que yacía dentro de sus corazones y parecía crecer más y más profundo cada día. Era un amor que ella sabía que era único, y sin embargo lo habían encontrado porque cada uno era la mitad del otro, y solo estaban completos cuando estaban juntos. Los labios del duque se volvieron más insistentes, su mano tocaba su cuerpo, y ella se sentía temblar con el éxtasis que era mitad placer y mitad dolor, que siempre evocaba a él dentro de ella. Ella sabía que él sentía lo mismo, y el éxtasis que despertaron en uno en el otro los llevó al cielo sin nubes que ella acababa de ver desde la ventana. Este era su amor. Esto era vivir para que los seres humanos se convirtieran en dioses. Te amo. Fiona lloró dentro de su corazón. Sabía que el duque le estaba diciendo lo mismo sin palabras, y que no había necesidad de ellas. Habían pasado por aguas profundas para encontrarse. Era el amor que había mostrado el camino, un amor abrumador e irresistible que los ayudaría y los sostendría a través de los años que les esperaban, para que nunca más se perdieran el uno al otro. Fin.